El padre multimillonario desapareció de manera misteriosa, su hija lo busca con dolor durante muchos años. Hola a todos, disfruten de estos momentos de relajación mientras miran. Hay cosas que es mejor dejar en el pasado, señorita, dijo la anciana, su voz suave y serena, como el susurro del viento. Pero esa respuesta no calmó la inquietud de Fernanda. A medida que pasaban los años, su certeza crecía, algo no encajaba. Un hombre como su padre, Alfonso Castillo, poderoso y respetado en el mundo de los negocios, no podía haber desaparecido sin dejar una sola pista. A pesar de haber crecido rodeada de lujos, Fernanda jamás conoció la verdadera paz. La educaron para ser una dama de alta sociedad, refinada y obediente, pero en su interior ardía una llama de rebeldía que nunca se apagó. No podía aceptar la desaparición de su padre sin encontrar antes la verdad. Durante su adolescencia, intentó por todos los medios averiguar qué había pasado. Pero lo único que encontró fueron puertas cerradas y un silencio espeso. La familia Castillo tenía enemigos, sí, pero también un poder que los volvía intocables. Si Alfonso había sido víctima de un secuestro o un asesinato, deberían existir pruebas. Sin embargo, no había absolutamente nada. Y ese vacío la hizo sospechar. ¿Y si su padre seguía vivo? ¿Y si había huido por alguna razón? Fernanda no podía compartir estas dudas con nadie. No confiaba en su familia. Sus parientes solo pensaban en la fortuna y en mantener su posición social. Nunca mostraron un interés genuino por saber qué había sido de Alfonso Castillo. Una tarde, mientras organizaba la vieja biblioteca de la mansión, Fernanda encontró una carta escondida dentro de un libro polvoriento. El papel estaba amarillento, pero el mensaje era claro. Alfonso, todo se está volviendo peligroso. Si de verdad quieres proteger a tu familia, no regreses. Te vigilan. No había firma, ni más detalles. Pero esas pocas líneas bastaron para que Fernanda entendiera que su padre no los había abandonado por voluntad propia. Había algo más, algo que no le habían contado. Sostuvo el papel entre sus dedos temblorosos, su corazón latiendo con fuerza descontrolada. Supo, en ese instante, que estaba sola. Si quería respuestas, tendría que buscarlas por sí misma. Esa misma noche tomó una decisión. Se iría de la mansión Castillo. No podía llevar demasiado. Tomó un poco de dinero en efectivo, que guardó en el interior de su abrigo, un pequeño cuchillo para defenderse y algunas prendas sencillas. Sabía que si aparecía vestida como la señorita rica que era, llamaría la atención, y no podía permitirse ese lujo. Fue entonces a la habitación de la señora Esperanza, el único ser en la casa en quien todavía confiaba. ¿Podría ayudarme en algo?, preguntó Fernanda en voz baja, casi temiendo ser escuchada. La anciana ama de llaves la miró con preocupación. ¿Qué pretende hacer, señorita? Voy a irme, pero necesito cambiar mi aspecto, respondió Fernanda, con decisión. Esperanza no hizo preguntas. Tal vez ya intuía el motivo. La llevó a una pequeña habitación donde guardaba ropa vieja. Fernanda se vistió con un vestido de tela gruesa y gastada, recogió su cabello y se cubrió el rostro con un pañuelo. Cuando se miró en el espejo, apenas reconoció a la muchacha pobre que la observaba desde el reflejo. Señorita, tenga mucho cuidado, dijo Esperanza, tomando su mano con ternura. Allá afuera no es un lugar seguro. Lo sé, respondió Fernanda, apretando la mano de la anciana. Pero no puedo quedarme sin saber la verdad. La mujer mayor suspiró y, en silencio, le entregó un pequeño colgante. Era de su padre. Siempre lo llevaba consigo. Fernanda lo sostuvo entre sus dedos, sintiendo un nudo en el pecho. Gracias, Esperanza. Sin decir más, salió de la mansión Castillo y se internó en la oscuridad de la ciudad. Madrid de noche era un mundo distinto al que ella conocía. No tenía nada que ver con los bailes lujosos ni con las avenidas iluminadas por lámparas doradas. Ahora caminaba por calles angostas, entre sombras que se deslizaban en la penumbra. Tendría que acostumbrarse a esa nueva realidad si quería sobrevivir.
El amanecer en Madrid tampoco se parecía a lo que recordaba. En la mansión, siempre salía escoltada, protegida del sol por sombrillas elegantes, recorriendo calles limpias y rodeada de vitrinas relucientes. Pero ahora, estaba sola en un mercado ruidoso y abarrotado. Los rostros eran duros, las miradas desconfiadas. Los mendigos la observaban en silencio, atentos a cualquier movimiento. Y por primera vez en su vida, Fernanda sintió lo que era ser invisible. Su viaje acababa de empezar. Ya no era la señorita Fernanda Castillo. Ahora era solo una mujer solitaria buscando a un hombre que desapareció sin dejar rastro. Pero no sabía por dónde empezar. Fernanda deslizó su mano bajo su abrigo, apretando la carta vieja que había encontrado en la biblioteca. Si su padre realmente se vio obligado a huir, ¿quién le envió la carta? Y si aún estaba vivo, ¿dónde estaba? Decidió ir a las tabernas, los lugares donde las noticias circulaban más rápido. La primera taberna a la que entró Fernanda se llamaba La Sombra Roja. El ambiente en su interior era oscuro y estaba impregnado con el olor a licor barato. Los hombres se agrupaban en mesas, riendo y hablando en voz alta, pero Fernanda podía percibir la cautela en el aire. Se acercó a la barra. El tabernero era un hombre de mediana edad con un grueso bigote y brazos marcados con viejas cicatrices. ¿Qué desea beber la señorita? Su voz era áspera. Solo un poco de licor. Fernanda colocó una moneda de plata sobre la barra. El hombre arqueó una ceja, tal vez sorprendido de ver a una mujer sola en un lugar como ese, pero no hizo preguntas. Cuando le sirvió la bebida, Fernanda bajó la voz. Estoy buscando a alguien. El tabernero la miró con ojos inquisitivos. Aquí no hay nadie desaparecido. Alfonso Castillo. El ambiente cambió de inmediato. Un hombre sentado cerca giró la cabeza de repente. Las conversaciones alrededor de la barra se detuvieron por un instante antes de reanudarse con un murmullo contenido. Fernanda se dio cuenta de inmediato de que ese nombre todavía tenía peso. El tabernero frunció el ceño y bajó la mirada, limpiando la barra con un trapo sucio. Ese hombre ya no aparece por aquí. Entonces, ¿antes venía aquí? Se detuvo por un segundo antes de seguir limpiando. Hace mucho tiempo. El corazón de Fernanda latió con fuerza. Estaba cerca de descubrir una pista. Empujó otra moneda de plata hacia él. ¿A dónde fue? El tabernero no tomó el dinero. Ladeó la cabeza y la miró con ojos afilados. Escucha, muchacha. Si eres lista, olvidarás ese nombre. Fernanda apretó los puños, intentando mantener la calma. ¿Por qué? El tabernero se encogió de hombros, pero no dijo nada más. Estaba a punto de insistir cuando una voz habló a sus espaldas. Si quieres saber sobre Alfonso Castillo, yo puedo ayudarte. Fernanda se giró. Era el hombre que antes había reaccionado al escuchar el nombre de su padre. Tenía poco más de 30 años, cabello negro, una barba incipiente y unos ojos penetrantes que parecían capaces de leer el alma de cualquiera. ¿Cuál es tu nombre?, preguntó él. Fernanda no podía revelar su verdadera identidad. María, respondió rápidamente. El hombre sonrió, como si supiera que mentía. Soy Rafael Ortega. Le hizo un gesto para que lo siguiera afuera. En una calle desierta, Rafael se detuvo, cruzándose de brazos. ¿De verdad quieres saber sobre Alfonso Castillo?, preguntó. Fernanda asintió. Él suspiró y encendió un cigarro. Yo trabajé con él. El corazón de Fernanda pareció detenerse. ¿Está vivo? Rafael la observó en silencio por un largo instante antes de exhalar el humo. Nadie lo sabe con certeza. Pero hay rumores de que fue obligado a salir de Madrid. O algo peor. ¿Algo peor? Fernanda sintió que la angustia le oprimía el pecho. Rafael negó con la cabeza. No estoy seguro, pero hay quienes dicen que fue vendido a algún lugar, tal vez como trabajador forzado, o peor. De nuevo, se detuvo. Fernanda sintió cómo el aire se volvía pesado a su alrededor. ¿Quién lo tomó? Rafael bajó la voz. Hay un nombre que no deberías mencionar si quieres seguir con vida. Fernanda lo miró fijamente. Dímelo. Rafael suspiró. Don Esteban.
Ese nombre sonó como una maldición. Fernanda nunca lo había escuchado antes, pero al ver la expresión de Rafael, supo que se trataba de alguien temible. ¿Quién es don Esteban? Rafael rió, pero sin rastro de alegría en su voz. Es el dueño de la oscuridad en esta ciudad. Nadie sabe realmente quién es, pero todas las desapariciones extrañas están relacionadas con él. Fernanda apretó las manos en puños. Mi padre, ¿dónde podría estar? Rafael miró a su alrededor, como si temiera que alguien estuviera escuchando. No estoy seguro, pero si quieres encontrarlo, tendrás que enfrentarte al hombre más peligroso de Madrid. Fernanda respiró hondo. No tenía miedo. ¿Puedes ayudarme? Rafael sonrió levemente y negó con la cabeza. No soy tan tonto como para meterme con don Esteban. Pero, puedo darte un consejo. Se acercó y susurró. Si realmente quieres encontrar a tu padre, tienes que desaparecer como lo hizo él. Fernanda entendió de inmediato. No podía seguir siendo María, una desconocida para siempre. Tenía que cambiar por completo. Tenía que convertirse en otra persona. El sol se ponía en el horizonte de Madrid, tiñendo las viejas calles con un resplandor anaranjado intenso. Fernanda se ajustó el pañuelo sobre la cabeza y caminó rápidamente por los estrechos callejones. Había dejado atrás su identidad de señorita, pero vivir en este mundo no era nada fácil. 3 días habían pasado desde su encuentro con Rafael Ortega. Él desapareció poco después de la conversación, dejándola sola con preguntas sin respuesta. ¿Quién era don Esteban? ¿Qué le había sucedido realmente a su padre? Las pistas que Rafael le dio eran escasas, pero suficientes para que Fernanda comprendiera que esta búsqueda no sería sencilla. Para sobrevivir en esta ciudad, necesitaba dinero. Y para conseguir dinero, tenía que trabajar. Un pequeño restaurante se encontraba en la esquina de la calle del Sol, un lugar frecuentado por vagabundos, obreros y personas que trabajaban de noche. La dueña era una mujer de mediana edad llamada Dolores, de rostro severo pero con una mirada ligeramente bondadosa. Fernanda entró, el olor a grasa y especias le golpeó la nariz. Dudó un momento antes de acercarse al mostrador, donde Dolores picaba cebolla con un cuchillo afilado. Necesito trabajo, dijo Fernanda, con una firmeza en su voz que ni ella misma esperaba. Dolores la miró de reojo. ¿Tienes experiencia? Fernanda negó con la cabeza. Puedo aprender. La mujer resopló suavemente, pero parecía estar considerando la propuesta. No tengo dinero para pagar a vagos. Haré cualquier cosa. 1 minuto de silencio transcurrió. Finalmente, Dolores señaló una pila de platos sucios apilados tras el mostrador. Entonces empieza por ahí. Fernanda se inclinó sobre la pila de agua fría, con las manos temblorosas mientras restregaba cada plato. En su vida anterior, nunca había tenido que ensuciarse las manos con este tipo de trabajo. Pero ahora, ya no era la señorita Fernanda Castillo. Solo era María, una mujer desconocida intentando sobrevivir. Los clientes entraban y salían sin cesar. Nadie prestaba atención a ella. Algunos bebían hasta emborracharse y reían ruidosamente, otros simplemente comían en silencio y se marchaban. Un hombre alto y robusto, con una espesa barba, se sentó cerca del mostrador. Miró a su alrededor antes de gritar. Dolores, sírveme una copa de vino. Dolores ni siquiera levantó la vista. No sirvo vino a los que me deben dinero, Mateo. El hombre llamado Mateo se rió. Hoy tengo dinero, y tengo hambre. Dolores suspiró, pero aún así le sirvió un vaso de vino y lo puso frente a él. Fernanda observó en silencio. Se dio cuenta de que lugares como este podrían ser una buena fuente de información. Se acercó fingiendo limpiar el mostrador. Mateo bebió un sorbo de vino y luego levantó la barbilla en su dirección. ¿Nueva por aquí? Dolores respondió por ella. Una vagabunda en busca de trabajo. Mateo sonrió de lado. ¿Cómo es que una chica como tú terminó vagando por aquí? Fernanda no respondió de inmediato. Lo pensó por un momento antes de decir con lentitud. Estoy buscando a alguien. Los ojos de Mateo se afilaron. ¿A quién? Contuvo la respiración.
A Alfonso Castillo. Mateo dejó su copa de vino sobre la mesa con fuerza. No deberías preguntar por ese nombre. El corazón de Fernanda latió con fuerza. ¿Él sigue vivo? Mateo sonrió con frialdad. Si está vivo, ya no es el hombre que solía ser. ¿Qué sabes sobre él? Mateo la miró por un momento y luego negó con la cabeza. Escucha, María, no perteneces a este lugar. Si eres lista, volverás a tu pueblo y olvidarás este asunto. Entonces sí sabes algo. Fernanda apretó los puños. Por favor, solo quiero saber si mi padre sigue vivo. Mateo entrecerró los ojos. ¿Tu padre? Fernanda se dio cuenta de su error. Dolores también la miraba con suspicacia. ¿Quién eres realmente? Sin salida, Fernanda bajó la voz. Soy su hija. Mateo se recostó en la silla, mirándola con interés. Una dama vestida con harapos. ¡Qué interesante! ¿Puedes ayudarme? Mateo negó con la cabeza. No quiero problemas. Entonces, realmente estoy en problemas. Él suspiró y tomó otro sorbo de vino. Solo con preguntar por Alfonso Castillo, habrá gente a la que no le guste. ¿Don Esteban? Esta vez, incluso Dolores dejó de moverse. El ambiente se tornó denso de repente. Mateo tamborileó los dedos sobre su copa de vino. Yo no he dicho nada. Pero si quieres seguir con vida, no menciones su nombre. Fernanda sabía que no podía detenerse. ¿Puedes darme una pista? Mateo guardó silencio por un largo rato. Finalmente, sacó un pequeño papel y lo colocó sobre el mostrador. Ve ahí a medianoche. Pero ten cuidado. Fernanda tomó el papel. Era la dirección de un barrio en lo más profundo de la ciudad. Gracias, susurró. Mateo sonrió con frialdad. No deberías agradecerme, porque después de esta noche, podrías desear no haber preguntado nunca. Fernanda salió del restaurante cuando la noche ya había caído. Sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sabía que se estaba adentrando en un mundo peligroso. Pero, pasara lo que pasara, no podía retroceder. Su padre podría seguir vivo. Y no se detendría hasta descubrir la verdad. La oscuridad envolvía el barrio al que Fernanda se dirigía. El papel que Mateo le había dado la llevó a un callejón estrecho en las entrañas de Madrid. Las calles estaban desiertas. Solo unas pocas lámparas de aceite proyectaban una luz amarillenta y débil. El hedor a humedad, paredes mohosas y basura le resultó insoportable. Se ajustó el abrigo y se mantuvo alerta. Si Mateo tenía razón, cualquier persona que preguntara por Alfonso Castillo corría peligro. Pero no podía detenerse. Cuando llegó a la dirección escrita en el papel, vio frente a ella una taberna destartalada con un cartel de madera colgante que decía, El Gato Negro. Respiró hondo y entró. El interior de la taberna era más oscuro de lo que esperaba. A diferencia de los lugares ruidosos que había conocido, este tenía un ambiente más sombrío. Algunos hombres estaban sentados dispersos, sus rostros ocultos en las sombras. Fernanda se acercó al mostrador, tratando de parecer tranquila. El cantinero era un hombre calvo con una cicatriz larga que iba desde la frente hasta la barbilla. La miró con recelo. ¿Qué quieres? Puso una moneda de plata sobre la barra. Necesito información. El hombre soltó una risa sarcástica, recogió la moneda y la giró entre los dedos. La información no es barata. Fernanda apretó los dientes y sacó otra moneda. Estoy buscando a Alfonso Castillo. Esta vez, él se quedó inmóvil. La atmósfera en la taberna se tornó tensa. Algunos hombres cercanos dirigieron sus miradas hacia ella. El cantinero la observó fijamente y bajó la voz. No deberías mencionar ese nombre aquí. Pero necesito saber, dijo ella con firmeza. El hombre esbozó una sonrisa irónica. Entonces, deberías preguntarle a don Esteban. El corazón de Fernanda se detuvo por un instante. ¿Dónde está? El cantinero no respondió, pero antes de que pudiera insistir, una voz grave y ronca resonó detrás de ella. ¿Me estás buscando? Fernanda se quedó helada. Giró lentamente y vio a un hombre sentado en el rincón más oscuro del lugar. Vestía un traje negro impecable, con unos ojos afilados como cuchillas.
Una sonrisa ladeada apareció en su rostro anguloso. Don Esteban. El ambiente en la taberna se volvió asfixiante. Fernanda sintió cómo todas las miradas se posaban sobre ella, como si hubiera cometido un error grave. Don Esteban levantó su copa de vino, bebió un sorbo lentamente y la dejó sobre la mesa. Siéntate, dijo con una voz baja pero autoritaria. Fernanda vaciló, pero sabía que no tenía opción. Caminó hasta él y se sentó enfrente. Esteban la estudió por un momento, como si la estuviera evaluando. Eres muy audaz. No cualquiera se atreve a mencionar mi nombre en público. Fernanda no se dejó intimidar. Necesito saber sobre mi padre. Hubo un breve silencio. Entonces, Esteban soltó una risa. Alfonso Castillo. Un nombre olvidado hace mucho tiempo. Ella apretó los puños. ¿A dónde fue? Esteban inclinó la cabeza, su mirada recorriendo a Fernanda como un depredador observando a su presa. Buena pregunta, pero me pregunto, ¿por qué la hija de ese hombre lo está buscando justo ahora? Fernanda se quedó helada. Él sabía quién era ella. Trató de mantener la calma. Solo quiero saber la verdad. Esteban soltó una risa baja, pero sus ojos no mostraban diversión. La verdad, es algo que no todos quieren conocer. Dejó su copa de vino sobre la mesa y se recostó en la silla. Alfonso trabajó para mí. Era un hombre inteligente, pero demasiado honesto. Ella tragó en seco. ¿Qué quiere decir? Esteban sonrió con frialdad. Me traicionó. El corazón de Fernanda latió con fuerza. No le creo. Esteban arqueó una ceja. ¿Insinúas que miento? Fernanda no respondió. Él rió suavemente, pero esta vez su voz adquirió un tono más peligroso. Tu padre me debía una gran deuda. Y desapareció antes de pagarla. Ella inhaló hondo. ¿Está vivo? Esteban la miró fijamente, sus ojos fríos como el hielo. ¿Realmente quieres saberlo? Fernanda asintió. Él esbozó una sonrisa ladeada. Bien, pero la verdad siempre tiene un precio. Sintió cómo sus manos se cerraban en puños. Haré lo que sea. Esteban la estudió por un largo momento antes de ponerse de pie. Nos volveremos a ver, Fernanda Castillo. Ella se quedó rígida. Pronunció su nombre con una fluidez inquietante, sin una pizca de duda. Luego se dio la vuelta y salió del bar. Dos hombres corpulentos lo siguieron de cerca. Fernanda permaneció inmóvil, su corazón golpeando contra su pecho. Había despertado a un monstruo. Fernanda avanzó rápidamente por los callejones oscuros, con el corazón aún latiéndole con fuerza tras su encuentro con Esteban. Sabía que había entrado en el territorio de un hombre peligroso, pero también sabía que no podía dar marcha atrás. Él sabía quién era, sabía que buscaba a su padre. Y lo más aterrador era que la había dejado ir. ¿Por qué? Esa pregunta la atormentó durante todo el camino de regreso. A la mañana siguiente, Fernanda llegó al restaurante de Dolores como de costumbre, pero el ambiente se sentía extraño. Cuando entró, miradas curiosas se posaron sobre ella, como si supieran algo que ella desconocía. Dolores estaba detrás del mostrador, con los brazos cruzados y el rostro serio. Sígueme, dijo en voz baja. Fernanda sintió una creciente inquietud en su interior. En silencio, siguió a Dolores hasta la cocina trasera. Cuando la puerta se cerró, la mujer se volvió hacia ella con una expresión severa. ¿Qué estás haciendo, María? Fernanda mordió su labio. ¿Ya lo sabe? Dolores respiró hondo. Anoche, alguien vino preguntando por ti. El corazón de Fernanda se detuvo por un instante. ¿Quién? La encargada del restaurante bajó la voz hasta casi un susurro. Gente de Esteban. Un escalofrío recorrió la espalda de Fernanda. ¿Qué dijeron? Dolores la miró con advertencia. Dijeron que estás metiéndote en un mundo al que no perteneces. Dijeron que si no te detienes, no habrá camino de regreso. Ella apretó los puños. No puedo detenerme. Dolores la observó por un largo instante antes de suspirar. He conocido a muchos como tú. Personas que creen que pueden luchar contra la oscuridad, pero al final, todas son devoradas por ella. No puedo abandonar a mi padre. La mujer guardó silencio unos segundos,
Luego se giró y sacó un sobre pequeño. Un hombre dejó esto para ti esta mañana. Fernanda tomó el sobre, notando que sus manos temblaban levemente. Lo rasgó y sus ojos recorrieron las escasas palabras escritas en su interior. Última advertencia. Detente ahora que aún puedes, Esteban. Sintió su respiración volverse errática. Él quería que se detuviera. Pero si realmente quería hacerla desaparecer, ¿por qué no la mató anoche? Dolores puso una mano en su hombro. María, o mejor dicho, Fernanda. Deberías irte de Madrid. Fernanda negó con la cabeza. No puedo. Entonces, al menos ten cuidado. Asintió y guardó la carta dentro de su ropa, sintiendo su corazón latir con fuerza. Esa noche, cuando Fernanda salió del restaurante para regresar a su alojamiento, tuvo la sensación de que alguien la estaba siguiendo. Aceleró el paso, tratando de mantenerse tranquila. Las calles estaban desiertas a esas horas, y solo el eco de sus propios pasos resonaba sobre los adoquines. Dobló por un callejón estrecho, pero en cuanto entró, una voz sonó detrás de ella. ¿A dónde tan deprisa, señorita? Fernanda se quedó helada. Giró lentamente y vio a dos hombres bloqueando la salida. Ambos vestían abrigos oscuros y la miraban con frialdad. Retrocedió un paso. ¿Qué quieren? Uno de los hombres esbozó una sonrisa burlona. El señor Esteban te manda saludos. Ella tragó en seco. Él ya me dijo que debía detenerme. Bien, pero nosotros estamos aquí para asegurarnos de que lo entiendas muy bien. El otro hombre avanzó un paso y sacó un cuchillo pequeño, cuya hoja relució bajo la tenue luz de la farola. Solo lo diremos una vez. El corazón de Fernanda latía con fuerza, pero no podía permitirse mostrar miedo. Lo entiendo, dijo con voz firme. Pero no puedo detenerme. Un breve silencio. Entonces, el hombre del cuchillo soltó una risa seca. Tienes agallas, pero el coraje no te hará vivir más tiempo. El otro también rió entre dientes. ¿Qué tal si te dejamos un pequeño recordatorio? Antes de que Fernanda pudiera reaccionar, el hombre del cuchillo se movió. Retrocedió rápidamente, pero la hoja aún alcanzó a rozar su brazo, dejando un corte largo. El dolor le ardió en la piel, pero no emitió ni un solo sonido. El hombre inclinó la cabeza. La próxima vez, no será solo un rasguño. Sacó un pequeño trozo de papel del bolsillo y lo dejó caer al suelo frente a ella. Él quiere que leas esto. Después, ambos se dieron la vuelta y desaparecieron en la oscuridad, como si nunca hubieran estado allí. Fernanda se quedó de pie, respirando entrecortadamente. Se agachó y recogió el papel. Si juegas con el diablo reclamará tu alma. Esta vez fue tu brazo. La próxima, será tu vida. Una gota de sangre de su herida cayó sobre el papel. No sabía si era una advertencia o una maldición. Pero de algo estaba segura. Esteban la veía como una verdadera amenaza. Y si creía que esto la haría renunciar, entonces la había subestimado. El ardor en su brazo le impidió dormir esa noche. El corte no era profundo, pero suficiente para recordarle que estaba entrando en una batalla desigual. Esteban no la había matado de inmediato, pero sus advertencias se volvían cada vez más claras. A la mañana siguiente, Fernanda llegó al restaurante como de costumbre. Dolores vio la herida en su brazo en cuanto entró. ¿Qué te pasó?, preguntó con voz seria. Fernanda no quería mentir, pero tampoco podía contarle toda la verdad. Me encontré con unos tipos malos en el camino a casa. Dolores cruzó los brazos. ¿Tiene que ver con lo que estás investigando? Fernanda guardó silencio. La encargada del restaurante suspiró. Te lo advertí, María. Pero no quisiste escuchar. Fernanda la miró directamente a los ojos. No puedo detenerme. Dolores negó con la cabeza. Entonces, no puedo seguir teniéndote aquí. Ella se quedó helada. ¿Me está despidiendo? No es porque yo quiera, dijo Dolores lentamente. Pero esta mañana, un hombre vino aquí. No dijo nada, solo dejó una bolsa de dinero y un mensaje. Puso un papel sobre el mostrador. Fernanda lo recogió y lo abrió. Ya fuiste advertida.
Esta es la última vez. No había firma, no había nombre, pero ella sabía quién era. Dolores la miró con lástima. No puedo arriesgarme, tengo empleados, tengo una familia que cuidar. Si te mantengo aquí, ¿quién sabe lo que podría pasar? Fernanda sintió un nudo en la garganta. Lo entiendo. Se quitó el delantal y lo dejó sobre el mostrador. Gracias por haberme ayudado. Dolores la observó mientras salía del café, sin decir nada más. Ahora, una vez más, Fernanda vagaba por las calles de Madrid sin nada en sus manos. Sin hogar, sin trabajo, sin nadie que pudiera ayudarla. Buscó a Mateo, pero la taberna donde solía estar estaba cerrada. Cuando preguntó por él, un hombre sacudió la cabeza. Desapareció, dijo el sujeto. Dicen que lo arrestaron anoche. Un escalofrío recorrió la espalda de Fernanda. Se marchó de inmediato, tratando de no dejar que el miedo la dominara. Necesitaba encontrar un lugar donde quedarse. Pero en cuanto entró en una pequeña posada, el dueño la miró con una expresión extraña. «Eres María, ¿verdad?». Ella asintió, pero la inquietud creció en su interior. «Necesito una habitación». El dueño negó con la cabeza. «No podemos alquilarte nada». Fernanda frunció el ceño. «¿Por qué?». El hombre suspiró, echando un vistazo alrededor como si temiera que alguien lo escuchara. «No quiero problemas. Deberías irte antes de que sea demasiado tarde». Fernanda no preguntó más. Lo entendió. El señor Esteban había actuado. No necesitaba matarla, solo tenía que hacer que su vida fuera insoportable. Sin trabajo, sin refugio, sin nadie que se atreviera a ayudarla. La estaba obligando a salir de Madrid. Pero la había subestimado. Todo el día, Fernanda recorrió la ciudad buscando un lugar donde quedarse, pero fue en vano. Nadie se atrevía a recibirla. Incluso aquellos que antes ofrecían refugio a desconocidos de repente les cerraban las puertas. Cuando cayó la noche, no tuvo otra opción que regresar a los callejones oscuros que una vez temió. Se sentó en un rincón apartado, apoyando la espalda contra una pared fría. Los sonidos de Madrid por la noche resonaban en la distancia. Las risas de los borrachos, el sonido de los cascos de los caballos golpeando las calles de piedra, los susurros apagados de las callejuelas cercanas. Se sintió más sola que nunca. Se escucharon pasos cerca. Fernanda abrió los ojos, en alerta. Una figura se acercaba, pero no era un desconocido. Rafael Ortega. Cruzó los brazos y la observó con curiosidad. «No esperaba verte aquí». Ella lo miró, intentando ocultar su cansancio. «No tengo a dónde ir». Él se encogió de hombros. «Así es como trabaja el señor Esteban. No necesita matarte, solo tiene que hacerte desaparecer de otra manera». «¿Viniste aquí para burlarte de mí?». Rafael negó con la cabeza y luego se sentó a su lado. «No, vine a ver qué harás ahora». Fernanda fijó la vista en el vacío. «Voy a seguir adelante». Rafael dejó escapar una risa suave. «Eres realmente terca». Ella lo miró. «¿Por qué sigues ayudándome?». Él guardó silencio por un momento y luego se encogió de hombros. «Le debía un favor a tu padre». Fernanda entrecerró los ojos. «¿Lo conociste?». Él asintió. «No mucho, pero lo suficiente para saber que era un hombre bueno». Ella apretó los puños. «Entonces ayúdame». Rafael suspiró y luego se puso de pie. «Puedo darte un lugar donde dormir esta noche. Pero después de eso, tendrás que encontrar tu propio camino». Fernanda asintió. «Gracias». Él no dijo nada más. Solo hizo un gesto para que lo siguiera. Llegaron a una pequeña casa escondida en un callejón. No era grande, pero al menos tenía un techo. Rafael abrió la puerta y le hizo señas para que entrara. «Puedes quedarte aquí esta noche. Pero no me hagas arrepentirme». Fernanda asintió. «No te causaré problemas». Él la miró por un largo momento y luego cerró la puerta. Ella se sentó en la vieja cama, sintiendo su cuerpo completamente exhausto. Pero a pesar del cansancio, sabía que no podía detenerse. Mañana seguiría buscando a su padre. Sin importar lo que pasara. Los débiles rayos del sol de la mañana se filtraban en la pequeña casa.
Fernanda abrió los ojos, sintiendo el agotamiento aún en cada músculo de su cuerpo. Había dormido a ratos, atormentada por pesadillas sobre el señor Esteban, que no la dejaban en paz. Giró la cabeza y vio a Rafael Ortega sentado junto a la ventana, sosteniendo un pequeño cuchillo mientras pelaba una manzana con calma. Él no la miró, pero su voz sonó grave y pausada. No puedes esconderte aquí para siempre. Fernanda se incorporó y frotó sus manos frías. Lo sé. Rafael dejó el cuchillo sobre la mesa. El señor Esteban no te dejará en paz. Te dio la oportunidad de irte de Madrid, pero te negaste. Eso significa que la próxima vez, no será tan indulgente. Fernanda respiró hondo. No me voy a ir. Tengo que encontrar a mi padre. Él soltó una risa seca, pero no dijo nada más. Ella se puso de pie, preparándose para irse. Gracias por ayudarme, pero tengo que seguir. Rafael la observó un momento y luego negó con la cabeza. Te estás lanzando directo a la muerte, Fernanda. Ella no respondió. Lo sabía, pero no tenía otra opción. Esa noche, Fernanda regresó a las calles que alguna vez conoció bien, con la esperanza de encontrar alguna pista. Pero Madrid ya no la recibía con los brazos abiertos. En cada lugar al que iba, le cerraban la puerta en la cara. La gente con la que solía hablar evitaba mirarla a los ojos. El señor Esteban no necesitaba matarla. Solo tenía que hacer que toda la ciudad se volviera en su contra. Sabía que la estaban siguiendo. Sombras que aparecían en los callejones oscuros. Pasos resonando detrás de ella. Pero cada vez que se giraba, no había nadie. Fernanda intentó mantener la calma, pero su corazón latía con fuerza. Tenía que irse de ahí. Giró sobre sus talones y comenzó a caminar más rápido. Pero antes de que pudiera alejarse demasiado, una mano ruda tapó su boca desde atrás. Se retorció, luchando por liberarse, pero otro brazo fuerte rodeó su cintura y la levantó del suelo. Todo se oscureció cuando un trozo de tela negra cubrió su rostro. Cuando Fernanda recuperó la conciencia, se dio cuenta de que estaba acostada sobre un suelo de madera fría. Sus manos estaban firmemente atadas detrás de su espalda. Su boca aún se sentía seca por haber estado amordazada durante horas. Intentó incorporarse, pero su cabeza le daba vueltas y su cuerpo estaba adolorido. ¿Dónde estaba? La habitación era oscura, solo iluminada por la tenue luz de un viejo quinqué sobre una mesa de madera gastada. Se escucharon pasos acercándose. La puerta frente a ella se abrió y la silueta de un hombre apareció en el umbral. El señor Esteban. Se quedó ahí, con una postura relajada, como si estuviera recibiendo a un invitado en lugar de a una prisionera. Sonrió con calma. Te lo advertí, Fernanda. Deberías haberte detenido. Ella lo miró con los ojos llenos de furia. No puedes hacer que tenga miedo. Esteban soltó una carcajada, como si ella acabara de decir algo divertido. Se acercó y se sentó en la silla frente a ella. Realmente tengo curiosidad, dijo lentamente. ¿Qué es lo que te hace tan terca? Ella no respondió. Él inclinó la cabeza, sus ojos afilados como los de un depredador. ¿Crees que puedes ganarme? Ella siguió sin responder. Esteban dejó escapar una risa suave y, de repente, tomó su barbilla, obligándola a mirarlo directamente a los ojos. No tienes ninguna oportunidad, Fernanda. Ella apartó el rostro de su agarre con un movimiento brusco, mirándolo con odio. Él se puso de pie y comenzó a caminar por la habitación. Sabes, tu padre también era muy testarudo. Ella apretó los puños con fuerza. ¿Sigue vivo? Esteban se detuvo y la miró. Una sonrisa peligrosa apareció en sus labios. ¿Tú qué crees? El corazón de Fernanda latió con fuerza. Él no respondió directamente, pero su mirada lo decía todo. Ella intentó mantener la calma. Si está muerto, ¿por qué sigues interesándote en mí? Esteban sonrió levemente. Porque odio a los que no saben obedecer. Se acercó más a ella y se inclinó hasta estar a su nivel. Y quiero que entiendas que no soy alguien a quien puedas desafiar. Fernanda lo miró fijamente a los ojos. No te tengo miedo.
Esteban soltó una carcajada suave. Entonces eres más estúpida de lo que pensaba. Se enderezó y le hizo una señal a los dos guardias en la puerta. Enciérrenla, que tenga tiempo para pensar en su elección. Los dos guardias entraron y levantaron a Fernanda a la fuerza. Ella intentó resistirse, pero eran demasiado fuertes. Antes de salir, lo miró una vez más. Su mirada estaba llena de odio. Pero él solo sonrió. La puerta se cerró de golpe tras ella. La oscuridad la envolvió por completo. La celda era un espacio angosto cubierto de sombras. No había ventanas, ni luz natural, solo las frías paredes de piedra que la rodeaban como si fueran una tumba. Se apoyó contra la dura superficie, sus muñecas aún ardiendo por haber estado atadas con demasiada fuerza. No tenía idea de cuánto tiempo había estado ahí, horas, días. Todo sentido del tiempo se había desvanecido. Su estómago rugía, su garganta estaba seca. Los guardias no se habían molestado en darle ni una gota de agua ni un solo bocado de pan. Querían debilitarla, querían que se rindiera. Pero ella no podía rendirse. Cerró los ojos y pensó en su padre. Si aún estaba vivo, probablemente había estado encerrado en un lugar como ese. También debía haber soportado el hambre, la soledad, la desesperación. La idea hizo que una ira ardiente creciera dentro de ella. No podía dejar que Esteban ganara. El chirrido de la puerta de hierro rompiendo el silencio la hizo sobresaltarse. La luz del pasillo se filtró en la celda, obligándola a entrecerrar los ojos. Un hombre entró. No era Esteban. Era alto, con una barba negra espesa y unos ojos fríos como el hielo. Fernanda lo reconoció al instante. Emilio Vargas, la mano derecha de Esteban. Él la observó un momento antes de soltar una risa burlona. «Te ves patética, señorita Castillo». Ella no respondió. Emilio se acercó y se inclinó hasta quedar a su nivel. El señor Esteban pregunta por última vez, ¿vas a rendirte? Fernanda levantó la mirada, sus ojos firmes. No. La sonrisa de Emilio se desvaneció un poco. ¿Sabes lo que eso significa? Ella no contestó. Él suspiró y, de repente, le agarró la barbilla con fuerza, obligándola a mirarlo. ¿Crees que puedes ganar? Fernanda apretó los dientes, sin apartar la vista. No necesito ganar, solo necesito sobrevivir. Emilio rió, pero sin rastro de diversión. La soltó con brusquedad, se puso de pie y se sacudió las manos como si se hubiera ensuciado al tocarla. Veamos cuánto tiempo sigues siendo tan testaruda. Se dio la vuelta y caminó hacia la puerta. Antes de salir, dijo con tono amenazante. Tenemos muchas formas de hacerte suplicar, Fernanda. La puerta de hierro se cerró de golpe. La oscuridad la envolvió de nuevo. Ella tembló, no de miedo, sino de furia. El tiempo pasaba en una tortura silenciosa. Fernanda no podía dormir, no podía comer, solo tenía pensamientos dando vueltas en su cabeza. Había subestimado al señor Esteban. Él no necesitaba la fuerza para quebrar a una persona. Solo necesitaba hacer que perdieran la esperanza. Todo a su alrededor estaba empujándola al borde de la desesperación. Y estaba funcionando. Empezaba a sentir angustia. ¿Y si su padre estaba muerto? ¿Y si todo lo que estaba haciendo era en vano? ¿Y si nadie venía a salvarla? Respiró hondo. No, no podía pensar así. Si su padre estaba muerto, debía descubrir la verdad. Y si aún estaba vivo, tenía que salvarlo. No podía dejar que el señor Esteban decidiera su destino. Un rato después, la puerta se abrió de nuevo. Pero esta vez, no era Emilio Vargas. Era el señor Esteban. Entró con calma, como si no la hubiera secuestrado ni mantenido prisionera. Arrastró una silla y se sentó frente a ella. Fernanda dijo con voz grave. ¿Sabes por qué sigues viva? Ella lo miró fijamente, sin responder. Él inclinó la cabeza. Porque me pareces interesante. Fernanda apretó los puños. Él continuó. Los demás que me han enfurecido están muertos. Pero tú eres diferente. Tienes fuerza, persistencia, igual que tu padre. Fernanda sintió un escalofrío recorrer su cuerpo. ¿Mi padre sigue vivo?
El señor Esteban guardó silencio unos segundos y luego se encogió de hombros. ¿Quién sabe? La ira estalló en su interior. ¿Dónde está él? El señor Esteban sonrió levemente, pero no respondió. Ella sintió la desesperación envolverla. Él estaba jugando con ella. Tienes una opción, dijo él con lentitud. Deja Madrid de inmediato y olvida todo. Fernanda lo miró con frialdad. ¿Y si no me voy? Él sonrió. Entonces te enseñaré lo que realmente significa la desesperación. Ella no respondió. Él se levantó y se sacudió las manos. Tienes hasta mañana por la mañana para pensarlo. Si eliges el camino equivocado, no tendré piedad. Se dio la vuelta y salió. La puerta se cerró. La oscuridad la envolvió de nuevo. Pero esta vez, ya no le temía. Había tomado una decisión. No se rendiría, aunque tuviera que arriesgarlo todo. Fernanda se recargó contra la fría pared de su celda, su cuerpo agotado pero su mente ardiendo. Esa noche, no podía dormir. Las palabras del señor Esteban seguían resonando en su cabeza. Tienes una opción. Deja Madrid de inmediato y olvida todo. ¿Realmente pensaba que ella se rendiría? Respiró hondo y cerró los ojos. No tenía mucho tiempo. Si por la mañana él regresaba y ella aún no tenía un plan, no habría piedad. Tenía que encontrar una manera de escapar. El sonido de pasos resonó en el pasillo. La puerta de su celda se abrió. Fernanda se puso alerta de inmediato, pero en lugar del señor Esteban o sus guardias, una mujer entró. Llevaba un vestido sencillo y sostenía una pequeña bandeja en las manos. Cuando se acercó, Fernanda reconoció sus cálidos ojos marrones. ¿Quién eres?, preguntó Fernanda en voz baja. La mujer dejó la bandeja en el suelo y respondió con voz suave. Soy Elena. Trabajo aquí. Elena colocó frente a Fernanda un tazón de sopa humeante, cuyo aroma hizo que su estómago se contrajera de hambre. Fernanda la miró con desconfianza. ¿Por qué me ayudas? Elena vaciló y luego susurró. Porque conozco la verdad. Fernanda alzó la vista. ¿Qué verdad? La mujer miró rápidamente hacia la puerta y luego se inclinó para hablar en un tono aún más bajo. Tu padre sigue vivo. El corazón de Fernanda se encogió. Le agarró la muñeca a Elena con fuerza. ¿Dices la verdad? ¿Dónde está? Elena echó otro vistazo hacia el pasillo antes de inclinarse más cerca de Fernanda. En el sótano, debajo de la mansión, el señor Esteban lo ha tenido prisionero allí durante mucho tiempo. El corazón de Fernanda latía con tanta fuerza que apenas podía respirar. Su padre estaba vivo. Después de tantos años de búsqueda, después de todo el sufrimiento, él seguía con vida. Pero, bajó la voz. Si sigue vivo, ¿en qué estado está? Elena mordió su labio, y sus ojos reflejaron una tristeza profunda. No estoy segura, pero los que son encerrados allí, nunca salen enteros. Una furia ardiente se encendió en Fernanda. Apretó los puños. Tengo que sacarlo de ahí. Elena negó con la cabeza. No puedes. Esta mansión está fuertemente custodiada. Si el señor Esteban se entera de que hablé contigo, tampoco viviré para contarlo. Fernanda la miró fijamente. Entonces, ¿por qué me lo dices? Elena mordió su labio de nuevo y susurró. Porque tu padre me salvó una vez. Fernanda se quedó helada. Elena la miró directamente a los ojos. Él es un buen hombre. Y no puedo dejar que muera aquí. 2 horas después, Fernanda fue sacada de su celda. 2 guardias la escoltaron por los oscuros pasillos de la mansión. Trató de memorizar el camino. Si quería escapar, debía conocer todas las salidas. La llevaron hasta una amplia sala. Allí, el señor Esteban la esperaba con una copa de vino en la mano. Sonrió al verla. Buenos días, Fernanda. Ella se irguió, sin dejar que su miedo se reflejara en su rostro. Él dejó la copa sobre la mesa y cruzó los brazos. Dime, ¿has pensado en mi oferta? Ella lo miró fijamente. Estás reteniendo a mi padre. La sonrisa de él se desvaneció ligeramente. Ella continuó. Sé que sigue vivo, y no me iré de aquí sin él. El señor Esteban esbozó una leve sonrisa,
pero sus ojos reflejaban una molestia contenida. Definitivamente, no sabes cuándo rendirte. Se levantó y caminó lentamente hacia ella. Te di una oportunidad para vivir. Pero parece que prefieres sufrir. Fernanda no se movió. No te tengo miedo. Él soltó una carcajada, aunque su tono estaba cargado de amenaza. Muy pronto cambiarás de opinión. Le hizo una seña a uno de los guardias. Llévala al sótano. El corazón de Fernanda latía con fuerza. Él quería que lo viera con sus propios ojos. La pesada puerta de madera se abrió con un chirrido. Un hedor húmedo y rancio emergió desde el sótano. Fernanda fue empujada hacia adentro. Tropezó al bajar los fríos escalones de piedra. El aire allí era denso, putrefacto y tan oscuro que apenas podía ver. Uno de los guardias encendió una antorcha. La débil luz iluminó las paredes cubiertas de musgo y las jaulas oxidadas alineadas en largas filas. Dentro de ellas, había personas. O mejor dicho, sombras de personas. Eran cuerpos delgados, consumidos, con miradas vacías. Un escalofrío recorrió la espalda de Fernanda. Uno de los guardias dejó escapar una risa sarcástica. Bienvenida al infierno. Ella contuvo el aliento y escaneó con la mirada cada celda. Entonces lo vio. Un hombre estaba apoyado contra la fría pared de piedra, su cabello plateado enmarañado, su rostro demacrado. Pero cuando la luz de la antorcha lo alcanzó, levantó la cabeza. Sus ojos se encontraron con los de ella. Y el mundo de Fernanda se hizo añicos. Papá, susurró con la voz quebrada. Alfonso Castillo la miró fijamente, sus ojos llenos de sorpresa y dolor. Trató de moverse, pero las gruesas cadenas lo sujetaron con brutalidad. Fernanda, su voz era ronca y débil. Ella corrió hacia él, pero los guardias la sujetaron antes de que pudiera alcanzarlo. Él sigue vivo. El señor Esteban se encontraba detrás de ella, su voz indiferente. ¿Estás satisfecha? Las lágrimas brotaron de los ojos de Fernanda. Se giró para mirarlo, su voz temblorosa de furia. ¿Vas a pagar por esto? El señor Esteban solo sonrió. Eso lo veremos. Fernanda apretó los puños. Lo juró. Él no escaparía de su castigo. La oscuridad del sótano pesaba sobre ella como una pesadilla. Se arrodilló frente a los barrotes, sus manos temblorosas aferrándose al frío metal. Frente a ella, su padre, Alfonso Castillo, estaba encadenado como un prisionero. Papá, susurró, con la voz entrecortada. Alfonso la miró, sus ojos cansados, pero aún con un débil destello de vida. No deberías estar aquí. Su voz era áspera, cada palabra cargada con el sufrimiento de años de cautiverio. Fernanda tragó sus lágrimas y bajó la voz. He venido para sacarte de aquí. Alfonso negó con la cabeza y se esforzó por acercarse un poco más. No puedes. El señor Esteban no te dejará salir. Ella apretó con más fuerza los barrotes, su mirada encendida de determinación. No podrá retenernos para siempre. Detrás de ella, el señor Esteban observaba la escena con los brazos cruzados, su expresión de burla. ¡Qué conmovedor! Un reencuentro en el infierno. Fernanda se giró bruscamente, sus ojos ardiendo de rabia. Eres un monstruo. El señor Esteban sonrió con calma. ¿Sabes? Pensé en matarte de inmediato. Pero ahora me doy cuenta de que verte sufrir mientras tu padre se consume lentamente es mucho más entretenido. Fernanda cerró los puños con tanta fuerza que las uñas se le clavaron en la piel. Quería lanzarse sobre él, quería destrozarlo en ese mismo instante. Pero tenía que mantener la calma. Necesitaba un plan. Esa noche, Fernanda fue arrastrada de regreso a su celda. Pero ya no era un pájaro atrapado en la desesperación. Ahora tenía un objetivo. Tenía que escapar. Y tenía que llevarse a su padre con ella. Cuando la noche cayó por completo, la puerta de la celda se abrió. Elena se deslizó dentro, llevando una pequeña lámpara de aceite. ¿Estás bien?, preguntó en voz baja, su mirada preocupada. Fernanda asintió. He visto a mi padre. Tenías razón, está vivo. Elena suspiró con alivio. Pero no podrá resistir mucho más.
Fernanda apretó los puños. Tengo que sacarlo de aquí. ¿Puedes ayudarme? Elena vaciló por un instante y luego asintió. Hay una salida secreta desde el sótano. Se usaba para contrabandear mercancías. ¿Pero qué? Fernanda contuvo la respiración. Elena la miró directamente a los ojos. Está custodiada. Fernanda tragó saliva. Por supuesto. ¿Qué debemos hacer? Elena meditó unos segundos antes de susurrar. Si logramos crear una distracción, los guardias se dispersarán. Entonces, podrás sacar a tu padre. Fernanda asintió. Haré lo que sea necesario. Elena mordió su labio antes de colocar su mano sobre la de Fernanda. De acuerdo, te ayudaré. A la mañana siguiente, el plan comenzó. Elena dejó caer discretamente una lámpara de aceite en la cocina, provocando que las llamas se avivaran de inmediato. Los gritos resonaron en la mansión mientras los guardias corrían para sofocar el incendio. Aprovechando el caos, Fernanda fue conducida de nuevo al sótano. Esta vez, no iba solo a ver a su padre. Iba a liberarlo. Corrió hacia la jaula de hierro, su mirada llena de determinación. Tenemos que irnos ahora. Alfonso la miró, su rostro marcado por la preocupación. No entiendes. El señor Esteban no te dejará escapar. Fernanda sacó una llave que Elena le había entregado en secreto. La metió en la cerradura y la giró con fuerza. ¡Clic! La puerta de la jaula se abrió de golpe. Alfonso la miró con incredulidad. De verdad. Ella lo tomó del brazo, sosteniendo su frágil cuerpo. No tenemos tiempo. Pero justo cuando estaban a punto de salir, una voz profunda resonó a sus espaldas. ¿De verdad crees que puedes escapar, Fernanda? Ella se quedó helada. El señor Esteban estaba allí, acompañado por 4 guardias armados. La miró con frialdad, una sonrisa burlona curvando sus labios. Fernanda se interpuso entre su padre y él, sus ojos llameando de furia. Prefiero morir antes que seguir siendo tu prisionera. El señor Esteban se rió con desprecio. Entonces será un placer concederte ese deseo. Levantó la mano y uno de los guardias avanzó, desenvainando su espada. Pero antes de que pudiera atacar, un disparo retumbó en la sala. El guardia cayó al suelo, la sangre brotando de su pecho. El lugar se sumió en el caos. Desde las sombras, un grupo de hombres irrumpió en la habitación. Al frente iba Rafael Ortega, sosteniendo una pistola con la mirada encendida por la ira. Parece que llegué justo a tiempo. Rafael sonrió de medio lado. El señor Esteban retrocedió. ¿Qué demonios haces aquí? Rafael inclinó la cabeza con burla. Llevarme a Fernanda y a su padre. Los guardias se prepararon para atacar, pero Rafael disparó otro tiro al aire, haciéndolos dudar. En ese momento, Elena apareció detrás de él, desesperada. ¡Rápido! No tenemos mucho tiempo. Fernanda no dudó. Sujetó a su padre y corrió hacia la salida secreta. Pero el señor Esteban rugió de furia. No lo permitiré. Sacó un cuchillo y se lanzó hacia Fernanda. Ella giró justo cuando la hoja estaba a punto de alcanzarla. Pero antes de que pudiera reaccionar, Alfonso Castillo se interpuso entre ella y el cuchillo. La hoja se clavó profundamente en su hombro. «Papá», gritó Fernanda, con los ojos desorbitados de horror. Alfonso tambaleó, pero se mantuvo firme. El señor Esteban retrocedió, con las manos manchadas de la sangre de Alfonso. Rafael no esperó más. Disparó. La bala rozó el hombro del señor Esteban, haciéndolo soltar un alarido de dolor. Fernanda sostuvo con fuerza a su padre. «Tenemos que irnos». Y salieron corriendo, entre gritos, entre el fuego que consumía la mansión. Esta vez, no permitiría que nada ni nadie se interpusiera en su camino. Fernanda ayudó a su padre a correr por los pasillos llenos de humo y llamas. El hedor a quemado impregnaba el aire, mezclándose con los alaridos de los guardias en el caos. El fuego que Elena había iniciado ahora devoraba la mansión del señor Esteban, transformándola en un infierno en llamas en medio de la noche de Madrid. Detrás de ellos, Rafael disparó otro tiro, derribando a un guardia que intentó detenerlos. «Rápido, no nos queda mucho tiempo».
Fernanda apretó los dientes y sostuvo con más fuerza a su padre. Alfonso estaba débil después de tantos años de encierro, pero en sus ojos aún ardía el deseo de vivir. «Hija, no te preocupes por mí», susurró Alfonso, con voz débil pero firme. Ella negó con la cabeza. «No, saldremos de aquí juntos». Delante de ellos, Elena agitó la mano con urgencia. «La salida está aquí, dense prisa». Corrieron a través de una puerta estrecha que los llevó a un pasadizo secreto detrás de la mansión. Pero justo cuando sus pies tocaron el túnel, ¡boom!, una explosión resonó detrás de ellos. La onda expansiva lanzó a Fernanda hacia adelante. Cayó de bruces contra el suelo frío, con la cabeza dando vueltas. Cuando levantó la vista, la puerta detrás de ellos estaba bloqueada por enormes rocas derrumbadas. «Rafael», Elena gritó. No hubo respuesta. El polvo llenaba el aire, pero Fernanda sabía que no había vuelta atrás. Se giró hacia su padre, esforzándose por mantenerse serena. «Tenemos que seguir». Alfonso asintió, su mirada aún reflejaba determinación, aunque su cuerpo estaba al borde del colapso. Corrieron por el túnel, siguiendo la tenue luz que brillaba al final como un rayo de esperanza. Fernanda apretó la mano de su padre. «Saldremos de aquí». Afuera, el cielo nocturno de Madrid resplandecía con el fuego que consumía la mansión del señor Esteban. Fernanda y su padre salieron arrastrándose por la salida secreta, inhalando el aire fresco tras una noche infernal. Pero justo cuando lograron ponerse de pie, el sonido de cascos resonó en la distancia. Se giró de inmediato. A través de la polvareda del camino, apareció el señor Esteban. Seguía vivo. Su ropa colgaba hecha trizas, el hombro manchado de sangre tras recibir el disparo de Rafael, pero en sus ojos todavía ardía una locura desbordada e imparable. Bajó del caballo con esfuerzo, sacando su revólver con mano temblorosa, pero firme, y apuntó directamente a Fernanda. «Nadie sale de aquí con vida», escupió entre dientes, lleno de rabia. Alfonso avanzó sin dudarlo, colocándose frente a su hija, dispuesto a protegerla a cualquier precio. «Si quieres matarla, tendrás que pasar por encima de mí primero», dijo con firmeza. El señor Esteban dejó escapar una sonrisa cargada de desprecio. «Será un placer», contestó, y apretó el gatillo. Pero antes de que pudiera disparar, se escuchó un disparo. No fue el suyo. Rafael había disparado primero. Estaba detrás de él, su arma aún desprendía humo. El cuerpo del señor Esteban se quedó inmóvil un instante. Bajó la vista lentamente hasta su pecho, donde la bala le había atravesado de lleno. Una oscura mancha de sangre comenzó a extenderse por su camisa, empapando la tela. Dio un paso torpe, tambaleándose, sus ojos mostrando primero sorpresa. Luego puro odio. Fernanda se acercó sin apartar la mirada de él y, con la voz serena, le dijo: «Has perdido». El señor Esteban intentó esbozar una sonrisa torcida, pero la sangre le brotó de inmediato por la comisura de los labios. Luego, sin decir una palabra más, cayó de rodillas al suelo. Sin redención, sin un último suspiro digno. Solo el final merecido de un hombre que fue la ruina de muchos. En la distancia, se escucharon los cascos de los caballos alejándose. Los pocos hombres de Esteban que habían sobrevivido decidieron huir, abandonando a su líder sin mirar atrás. Rafael se acercó a paso rápido, respirando con dificultad, pero con una sonrisa de alivio. «Lo logramos», dijo, todavía jadeando. Fernanda se volvió hacia Elena, quien acababa de salir del túnel secreto. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero esta vez eran de felicidad. Asintió, confirmando que todo había terminado. Alfonso seguía quieto, contemplando el cuerpo sin vida del hombre que le había arrebatado tantos años. Luego, lentamente, miró a su hija y apoyó su mano en su hombro con ternura. «Eres igual a tu madre», susurró, su voz quebrada, pero rebosante de orgullo. Fernanda tomó aquella mano con fuerza, sintiendo cómo las lágrimas le nublaban los ojos. Después de tanto tiempo, finalmente eran libres.
Pasaron algunos días, y entonces Fernanda apareció ante el pueblo. Ya no era María, la mujer que había vivido en el anonimato. Ahora era Fernanda Castillo, la legítima heredera del apellido y el legado de los Castillo. Cuando cruzó la plaza central de Madrid, todas las miradas se clavaron en ella. Nadie podía creer que esa mujer imponente fuera la misma joven frágil y sencilla que una vez habían ignorado. Caminaba erguida, segura, con el brillo de la determinación en sus ojos. A su lado, Rafael y Elena permanecían firmes, sus leales compañeros de lucha. Y tras ella, Alfonso Castillo, aún débil por lo vivido, pero con la dignidad intacta, observaba con un orgullo silencioso a su hija. Fernanda se giró hacia Rafael con una sonrisa desafiante. «¿Y bien, todavía dudas que podría lograrlo?» Rafael sonrió de lado, con ese aire de complicidad que tanto la hacía sonreír. «Siempre consigues sorprenderme, Fernanda». Ella respiró hondo y, alzando la voz con firmeza, declaró: «Es momento de empezar de nuevo». Con esas palabras, el nuevo capítulo de su vida comenzó. Ya no era la joven que huía del pasado, de la oscuridad que una vez la envolvió. Ahora era la luz que iluminaba el camino de su gente. Era Fernanda Castillo, y jamás permitiría que las sombras volvieran a dominar su vida. La historia de Fernanda Castillo no fue solo la búsqueda desesperada por encontrar a su padre, sino también un viaje de autodescubrimiento. Fue la prueba de su valentía, de la fuerza que encontró dentro de sí misma. A pesar del dolor, la pérdida y el peligro, Fernanda demostró que la determinación y el coraje pueden derribar hasta al enemigo más temible. La enseñanza es clara: nunca te rindas ante la adversidad. La justicia puede ser escondida, puede ser silenciada, pero jamás destruida. Y sobre todo, aquellos que llevan un corazón valiente siempre hallarán la luz, incluso en medio de la oscuridad más profunda. Si te ha gustado esta historia, te invitamos a dar like y suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo nos motiva a seguir trayendo historias conmovedoras casi todos los días. Estamos muy agradecidos por tu apoyo. Nos vemos pronto.